Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla La prevención de la Aedes aegypti, vector del dengue en las obras en construcción, organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Esta charla estará a cargo de Nicolás Schweikman, director del Grupo de Estudio de Mosquitos de la UBA. Las preguntas para el orador se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconveniente a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente, bienvenidos. Disculpe, Nicolás. Sí, acá estoy. ¿Me escuchas? Sí, tiene que iniciar el audio. El video, perdón. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Ustedes me dicen cuando empiezo con la charla, ¿no? Sí, cuando quiera. O sea, yo en este momento estoy viendo la placa de ustedes, ¿no? O sea, Sí, ya puede comenzar a compartir. tengo que compartir de vuelta, o Sí, sea, exactamente. bueno, o sea, tengo que hacer de vuelta, compartir, ahí está, se está viendo en pantalla completa, ¿no? Perfecto. Bueno, les agradezco a todos su presencia. Para mí es un honor tener la versión 2022 de hablar de prevención de Aedes aegypti en las obras en construcción, dado que estratégicamente son lugares donde existe una importantísima o muy amplia posibilidad de ser sitios de proliferación en las manzanas, donde, bueno, justamente si llega a haber una epidemia o por la entrada del virus, las obras en construcción son focos importantes para la proliferación, ¿no? O sea que son lugares donde hay que hacer un trabajo especial y con eso, digamos, para mí es un honor poder hablar al Consejo Profesional de Ingeniería Civil y al personal de ACUMAR para tomar en cuenta las medidas de prevención. Fíjense, por ejemplo, en esta placa, la cantidad de recipientes que se ven, que si no están correctamente perforados, van a acumular agua y van a ser criaderos de Aedes aegypti. Cuando digo Aedes aegypti me estoy refiriendo al el nombre genérico y a la especie de un mosquito. De la Aedes, en realidad, estoy tratando, ahí está, la Aedes en realidad es el nombre genérico, el nombre de un montón de especies. Por ejemplo, en Buenos Aires o en toda la región pampeana está el Aedes albifasciatus, que no tiene nada que ver, pero sí es un mosquito que molesta mucho en toda la provincia de Buenos Aires porque cría en charcos y cría en forma masiva después de sequías prolongadas. Cuando vienen las lluvias, prolifera mucho este mosquito y entonces es un problema, pero no transmite enfermedades, entonces se lo suele confundir. Una forma de detectar el Aedes albifasciatus es esta rayita que se ve en la parte superior del abdomen, una rayita que está por atrás, pero no es un mosquito que tenga las banditas blancas en las patas o en el abdomen, no se ve esa rayita como en la figura de más abajo que es el Aedes aegypti, ¿no? Entonces como que es una forma fácil de diferenciar. Cuando hay banditas blancas en las patas, y estamos hablando de una zona urbana, es el Aedes aegypti, y cuando no tiene las banditas blancas, pero hay una raya blanca en la parte superior del abdomen, estamos hablando del mosquito de los charcos, de la Aedes albifasciatus.
O sea, Aedes es un nombre genérico compartido y el nombre de la especie es el segundo término que se usa acá, que es o Albifaciatus para el mosquito charquero o Aedes aegypti para el mosquito que cría en los lugares urbanos en pequeños recipientes. Uno es de charcos que se forman sobre la tierra y otro es siempre en recipientes artificiales que tienen paredes, digamos como en este dibujo, donde los huevos quedan pegados en las paredes y de los huevos eclosionan las larvas, como lo que estamos viendo, de ahí salen las pupas, como lo que se ve en la filmación. De las pupas, opa, se me, y de las pupas salen los adultos, como vamos a ver en una cámara rápida acá. Cuando las pupas están oscureciéndose, hay un momento en que la parte del abdomen se pone paralelo a la superficie y de ahí el esqueleto externo se abre por la parte superior y de ahí emerge, que es un término correcto, emerge del agua un adulto como lo que estamos viendo. Ahora se ve la filmación desde arriba, cómo está saliendo el mosquito de la pupa, digamos que es lo que está abajo del agua. En este caso se trata de ese jeep, fíjense que tiene una forma de lira en la parte del tórax, en la parte de arriba, ahora está saliendo la cabeza, con donde se ven los dos grandes ojos, y está saliendo el cuerpo. Ahora el adulto está tratando de desengancharse, digamos, de sacar las alas. Para el lado de adelante están las patas, está la proboscis, que es el pico por donde le pican, y esto es como una especie de parto, es el momento más delicado para los mosquitos, porque si se llegan a quedar enganchados en el caparazón de la pupa, terminan ahogándose en el agua. Entonces, todos los mosquitos hacen esto que se está viendo en la filmación, emergen de una pupa que está en el agua y los bichos salen del agua y entonces están emergiendo. Entonces, una regla general para todos los mosquitos es que para que haya mosquitos, para que se produzcan mosquitos, tiene que haber agua. En algún lado tiene que haber agua. Entonces, si ustedes detectan presencia de mosquitos es porque hay alguna fuente de proliferación en algún lugar. Y si el mosquito es Aedes aegypti, que es fácil reconocerlo por las banditas blancas en las patas, seguro que es un recipiente artificial, un tacho, un balde, una rejilla, un objeto que junta agua y que en general está muy cerca, está a no más de 50 metros de distancia. Acá se ve perfectamente la forma de la lira en la parte superior del tórax y las banditas blancas en las patas. Este es un ciclo de vida muy sencillo, donde los huevos quedan generalmente pegados en las paredes de los recipientes. Estos huevitos que se ven acá tienen 0,8 milímetros de largo por 0,3 de ancho. Una persona que tiene buena vista lo llega a ver, si no con una lupita se ven en las paredes. Y, eh, y bueno, de acá se da todo un proceso con el cual, digamos, se ven todos los integrantes, los huevos, las larvas, las pupas y los adultos. En general, las obras en construcción, como las grandes obras o las pequeñas obras, siempre tienen en algún lugar zonas donde se acumula agua. A nosotros lo que nos pasó, por los cuales empezamos a ver que las obras en construcción podían llegar a ser importantes, era que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el paso por debajo del nivel de las vías de la avenida Sarmiento, la ciudad de Buenos Aires, que conecta la zona de Palermo, del zoológico con el aeroparque, cuando se hizo esta obra en construcción, de repente empezó a aparecer Aedes aegypti en zonas donde nuestro monitoreo antes no lo detectaba. En este mapa que ustedes ven a la izquierda, son todos los puntos que nosotros tenemos de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1998. Y en este punto que está marcado en rojo, con la fechita en rojo, toda la costanera no había Aedes aegypti, y después de la construcción de esta obra empieza a aparecer Aedes aegypti en la zona de la costanera, y por supuesto año tras año fue avanzando. Entonces esta fue la primera observación donde tuvo que ver
O sea, no podíamos decir que era el factor causal, pero sí que había justo una asociación. El segundo hecho por el cual detectamos que Aedes aegypti podría estar relacionado con las obras en construcción fue en nuestra propia ciudad universitaria, donde yo trabajo, donde se hicieron en determinados años un montón de construcciones, como el IFIBIM, el edificio Cero más Infinito, el campo de deportes, un jardín de infantes. En todos estos lugares era donde se construía, y Aedes aegypti no estaba, por ejemplo, al principio de los primeros años del 2000. Solo lo podíamos llegar a detectar en la zona del campo experimental. Cuando se hicieron estas obras en construcción, empezamos a detectar que hubo una explosión demográfica de la Aedes aegypti en los parches donde había construcciones, y se nos ocurrió hacer dos tipos de estudios. Uno por morfometría geométrica, que es parecido a ese sistema de que uno saca una fotografía y por la cara, hoy no pueden reconocer nombre y apellido y número del DNI, ¿no es cierto? O sea, la forma de detectar por la imagen, por las relaciones de distancia entre los ojos, la nariz, la boca y las orejas, pueden saber, digamos, cómo nos llamamos. Nosotros eso lo podemos hacer con las nervaduras de las alas de los mosquitos. Podemos saber si los mosquitos que capturamos en distintos lugares de la ciudad, como estos lugares que están en rojo, donde se encontró Aedes aegypti, tenían relación filogenética o no, o sea, si eran parientes o no. Eso se llama morfometría geométrica. Y en general los lugares donde encontrábamos las larvas de Aedes aegypti son los lugares que juntan agua, como ustedes pueden ver, si están boca arriba, los barriles, una máquina mezcladora o un tacho, ahí se pueden criar. Entonces ahí, como ven, en una lista de un mosquito, si nosotros ponemos estos puntitos en las zonas donde son las nervaduras, esta técnica que se llama morfometría geométrica, podemos ver si son parientes entre sí. También trabajamos con genética por microsatélites y con genómica. Y con esto tratamos de ver en Ciudad Universitaria si existía parentesco o no. Bueno, lo que encontramos es que en la obra en construcción del Jardín de Infantes, entre los dos pabellones, pabellón 1 y pabellón 2 de Ciudad Universitaria, que es donde tengo en este momento la flechita, estos mosquitos no tenían nada que ver con las poblaciones que nosotros veíamos antes en el campo experimental, sino que se parecían más a los mosquitos que nosotros capturábamos en zonas alejadas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces de acá salió la primera hipótesis en donde en las obras en construcción, cuando se llevan los materiales, por ejemplo se llevan la máquina mezcladora, los barriles, en las paredes de esas máquinas mezcladoras y barriles eh, se están llevando huevos, y con eso se introduce la población de mosquitos a un lugar, ¿no? La hipótesis es, que es lo que se ve acá en estas ramas filogenéticas, donde la obra de jardín es la que más diferenciada está de distintos lugares de la ciudad universitaria. Se parece más a los barrios de Buenos Aires que a los otros lugares de la ciudad universitaria. Entonces, con esto lo que propusimos en ese momento es que cuando se llevan los materiales, se introducen huevos de Aedes aegypti, se introduce una población, entonces empieza a colonizar a Aedes aegypti un nuevo lugar, y eso a su vez, como hay muchos recipientes con agua, favorece la proliferación y por lo tanto aumenta el riesgo de dengue en un lugar. Por ejemplo, esto es de la obra del IFIBIME, con lo cual se usa el agua en la construcción. Acá se acumula agua y se usa agua mientras, digamos, no hay acceso a agua para otros lugares. Entonces, bueno, claro, la recomendación natural que se hace por los medios digamos, masivos de comunicación y por el Ministerio de Salud es que hay que volcar el agua como se ve en esta figura. Bueno, nuestro estudio también nos permitió ver que cuando se vuelca el agua de esta forma, tampoco se logra eliminar a la población de mosquitos por un comportamiento especial de las larvas, que es que cuando uno las toca hace vibrar, cuando toca los bordes o cuando camina cerca al vibrar del piso,
los mosquitos son reactivos y se van para el fondo. En el fondo se meten entre el barrito del tacho, y cuando uno vuelca el agua, los mosquitos siguen estando entre la borra esta del fondo del tacho, ¿no? Entonces, como que hay determinados procedimientos que son sencillos, que hay que aplicar una vez a la semana para evitar la proliferación de los mosquitos. Las máquinas mezcladoras, los mosquitos expuestos en el ambiente, que muchas veces están durante un tiempo prolongado, como juntan agua de lluvia, los huevos que están, al estar pegados en las paredes, al subir el nivel del agua por la lluvia, los huevos eclosionan y se produce todo el ciclo del mosquito dentro de la máquina mezcladora, y entonces en la obra va a estar lleno de mosquitos. Como podemos ver, esto es algo que supongo que ustedes lo deben tener presente, que en general en todo el entorno de la obra existen recipientes que juntan agua, existen muchos objetos de acumular agua. Incluso en las obras en construcción, las máquinas viales, si están un tiempo prolongado, o fíjense en estos muros de contención, de por sí tienen agujeros que juntan agua, o si están rotos pueden juntar agua acá en el fondo, y el propio muro de contención puede ser un criadero de Aedes aegypti, que en general no se le presta atención. O lo que en el flyer, digamos, se había mostrado, como estos recipientes están cerca de las viviendas, la regla básica, por lo que nosotros venimos estudiando, es que si hay recipientes con agua a 50 metros de la zona urbanizada, de donde vive o trabaja una persona, eso puede constituirse en un criadero. ¿Sí? Acá hay un montón de recipientes que están cerca de las viviendas o los lugares de trabajo, digamos, donde están las personas. Porque ese Aegypti es un mosquito que está muy asociado al hombre, como vamos a ver a continuación. Muchos depósitos donde hay material de construcción o maquinarias juntan agua de esta forma, y estos se transforman en posibles criaderos de Aedes aegypti. Entonces hay que tener presente este tipo de lugares donde es que se junta agua para tener en cuenta, para tomar las medidas de prevención más adecuadas. Fíjense, en este caso, cómo es el movimiento. Si miran con detalle, ahí se ven las larvas de Aedes aegypti. Son, cuando uno las, digamos, anda haciendo vibrar, opa, cuando uno toca el recipiente, en general tiene una respuesta como muy movediza, muy histérica, digamos, ¿no? En la filmación de la derecha, lo que se ven son larvas, y ahí se ve un adulto. Se ven pupas y se ven un adulto. Y fíjense cuál es el criadero de Aedes aegypti. Los sitios más que uno quizás no toma en cuenta, esto está en oficinas, están en obradores, digamos, en bebederos de agua. Si no se toma en cuenta de limpiar ese receptáculo con agua que hay ahí, eso se puede transformar en un criadero de Aedes aegypti. O sea, se necesita de personas observadoras que estén percibiendo qué es lo que hay alrededor del ambiente, que puede constituirse en un peligro para la salud de las personas. Porque Aedes aegypti, si llega a entrar el virus a la región, de vuelta, estos mosquitos se pueden transformar en vectores, porque, digamos, son muy buenos vectores de la Aedes aegypti. En general, donde se guardan los materiales de la construcción, o, digamos, los centros de materiales, si las bolsas están, digamos, no tienen agujeros, y eso está expuesto a la intemperie, digamos, se puede juntar agua, o incluso en los pliegues de los plásticos, cuando los plásticos están al lado superior, y ahí forma como un bolsito donde se junta agua de lluvia. Nosotros ahí en Cero más Infinito, en baldosas que estaban guardadas en un lugar a la sombra, eso es importante. Acá está, si bien se ve al sol, tiene que ser un lugar a la sombra, porque las larvas no resisten temperaturas muy altas, por arriba de los 40 grados, ¿no? Pero si hay plástico, por ejemplo, si estuviera abajo de un árbol y el plástico junta agua, eso se puede transformar en un criadero. O sea, cualquier elemento que junte agua, por más pequeño que sea, puede ser un criadero de Aedes aegypti.
Las canaletas, digamos, pueden ser criaderos, si la canaleta, digamos, queda el agua acumulada y el agua no escurre. Son cosas a tomar en cuenta. Muchas veces techos con materiales en construcción están acumulados con recipientes que juntan agua y pueden transformarse en criaderos. Aedes aegypti aprovecha los recipientes con agua que nosotros nos olvidamos. Entonces, esto es justamente una cuestión de aprender a mirar a nuestro alrededor. Si hay una obra, aprender a mirar en la obra dónde es que el agua se puede llegar a juntar, y que después otro elemento importante es que el agua queda acumulada por más de una semana. O sea, si es un objeto que junta agua, pero en menos de 2 o 3 días el agua se evapora, ahí no va a ser un criadero de Aedes aegypti. La cuestión es qué recipientes o qué objetos o qué estructuras juntan agua por más de una semana. Por ejemplo, esto es un inodoro, está dado vuelta, está muy bien para que no junte agua, pero sin embargo, al estar dado vuelta, hay partes donde el inodoro puede juntar agua, y esto era, por ejemplo, un criadero de Aedes aegypti, ¿sí? O sea, tenemos que aprender y educar a quienes nos rodean a ser observadores ambientales. Y buscar la forma como para que acá no se junte agua, digamos, o poner el inodoro bajo techo, o después de una lluvia, tratar de sacar el agua, buscarle la vuelta como para que no se transforme en un criadero. Otro elemento, a ver si esto... Otro lugar donde, por ejemplo, otra observación fue en el barrio del Parque Chas, en donde en una vivienda de una familia que conocíamos, digamos, tenía gran cantidad de Aedes, pero sin embargo no tenía criaderos en su casa porque lo revisamos varias veces. Sin embargo, en la casa de al lado, o sea, este es el jardincito de la familia digamos, que yo conozco, y si no se ve el hueco, pero acá donde estoy mostrando, en la parte del paredón a la izquierda, hay un pasillo de lo que era una obra en construcción. En esa obra en construcción estaba, este es el pasillo donde había un montón de materiales y acá estaban los criaderos, ¿sí? O sea, cualquier obra en construcción del tamaño que sea, en general junta recipientes en donde pueden transformarse en criaderos. Entonces, acá, digamos, surgió la propuesta de medir cuántos mosquitos capturaban en este jardincito, donde no había criaderos, pero sí en la obra en construcción al lado. Y lo que vimos fue esta familia, desde el 13 de octubre, que detectó los primeros mosquitos, iba capturando los manotazos, los mosquitos, y los guardaba en una servilletita de papel, con la fecha y el lugar de captura, y de esa forma tuvimos esta distribución de mosquitos hasta enero, cuando ellos se fueron de vacaciones. O sea que se veían entre 2 mosquitos, 20 mosquitos por día, capturados por ellos, en una vivienda que no tenía criaderos, pero que sí el vecino, con la obra en construcción, estaba produciendo. Y para que tengan una idea, con 0,5 mosquitos por día por persona, ya se puede producir una epidemia de dengue. Y esta familia tenía 20 mosquitos en una vivienda familiar de 4 habitantes, o sea, 5 mosquitos por persona. O sea, había 10 veces más mosquitos que lo que se recomienda para que no haya una epidemia. Y esto es Parque Chas en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires es digamos, como todo el conurbano, todo el AMBA es una zona, digamos, de gran proliferación de Aedes aegypti, y eso constituye un riesgo. Y bueno, si entra el virus, cada vez que entre el virus se van a producir epidemias. Las obras en construcción son actores importantes en la proliferación, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, generalmente hay un depósito de materiales, de herramientas de la obra en construcción, y después que se llevan a otra parte, a otro barrio donde se inicia la construcción.
Yo acá lo que puse es una camioneta con cubiertas, porque nunca encontré una foto con los camiones que están llevando las mezcladoras, los tachos o ese tipo de cosas, y lo que se lleva de un lado a otro no son los mosquitos, sino que son los huevos pegados en las paredes de esas herramientas, esos recipientes que suelen juntar agua. Entonces, de esa forma es como que el mosquito puede dispersarse en forma pasiva, o sea, no es por vuelo, sino que es a través de los huevos, este, dispersarse en forma pasiva y llegar a colonizar una nueva manzana. Y esto, digamos, las obras en construcción son actores muy importantes justamente para la dispersión. Cuando se hace una obra vial, lo mismo, o sea, cada vez que se trasladan maquinarias con huevos pegados en las paredes, lo que estamos haciendo es este, generando dispersión de la Aedes aegypti. Y de esa forma, Aedes aegypti se dispersa muy rápidamente por todos lados. Son los huevos los que se dispersan. Entonces, las acciones de prevención son, o en la zona de origen, trabajar para que no haya huevos en las paredes. Los huevos se destruyen muy fácilmente con agua hirviendo, o sea, no es necesario utilizar ningún tipo de producto químico, o con calor, y de esa forma no estaríamos llevando huevos de un lado para otro, y después las medidas de prevención relacionadas con la detección de las larvas. Entonces, digamos, lo que se plantea en este caso, cuando se plantean políticas públicas, además de lo que es programas de reciclado de las cubiertas, que son muy buenos criaderos, o la compactación de chatarra y sacar la basura que hay en el ambiente por los basurales a cielo abierto, o distintos lugares donde se acumula chatarra, que son criaderos de ese Egipte, están como lugar fundamental la educación sobre el ciclo de vida de mosquitos en las escuelas, o el tema de los cementerios, donde también hay recipientes con agua y prohibirlos, o sea, que no haya recipientes que acumulen agua en ningún lugar en una ciudad. Pero también corresponde el monitoreo y control de criaderos en todo tipo de edificios. O sea, yo lo planteo para edificios públicos, o sea, un hospital en general que tiene también obras en construcción o escuelas o lugares donde se acumulan materiales para las futuras construcciones o materiales por las dudas de que se rompa algo, hay que tomarlos en cuenta para evitar, digamos, la proliferación. Y fundamentalmente el monitoreo en las obras en construcción, digamos, ¿no? O sea, como que parte de lo que considero de que es una política pública necesaria para generar un cambio en la sociedad y que ese cambio permita, digamos, una educación ambiental adecuada. Y para eso hablo de los departamentos de higiene y seguridad, o seguridad y higiene, donde tiene que haber profesionales capacitados que se encarguen de ese tipo de observación y evitar que en las obras en construcción se generen, digamos, sitios de proliferación de la Aedes aegypti y, por lo tanto, digamos, generen riesgos sobre la salud de la población, de quienes trabajan en la obra y también de todos los vecinos en un radio de como mínimo 50 metros a la redonda. Una obra en construcción en una manzana produce de que toda la manzana tenga Aedes aegypti y entonces los vecinos estén en riesgo de adquirir dengue. De hecho, en muchas manzanas, en la última epidemia del 2020, donde los vecinos me contactaban, en general tenían una obra en construcción en la propia manzana, digamos, ¿no? O sea que es algo a tomar en cuenta. Bueno, ¿cómo detectar la Aedes aegypti? Una es el sistema manotazo, o sea, detectar la presencia de Aedes aegypti es muy económica, muy barata, lo único que se requiere es personal capacitado. Si yo pego un manotazo a un mosquito y ese mosquito lo tengo en mano, con solo ver que tiene banditas blancas, en el AMBA me estoy refiriendo, ¿no? En la mayoría de las ciudades del país, salvo en la provincia de Misiones o en el noreste de Corrientes, siempre cuando tenga banditas blancas se va a tratar de Aedes aegypti, o sea, es un sistema fácil de detectar la presencia de adultos. Y para detectar si hay adultos cuando no veo mosquitos, está el sistema de
sensor de actividad de ovipostura que se arma con un frasco de dulce pintado de negro por el lado de afuera, con una etiqueta blanca, porque a Aedes aegypti el contraste de color blanco con negro lo atrae. Si adentro ponemos agua y una maderita, que es un bajalengua, que es lo que está enganchado acá con un clip, cuando la hembra busca un sitio con agua, que acumule agua para poner los huevos, este, digamos, este sistema de tecnología de punta, que llamo yo, porque está muy bien pensado, hace que cuando el mosquito entre al frasco y busque dónde poner los huevos, elija entre el vidrio o la maderita donde poner los huevos, va a elegir la maderita porque es más fácil apoyarse en la maderita que en el vidrio donde se puede patinar. Entonces, en la maderita pone los huevos y los huevos son estos que se ven en la foto de arriba, estas abanitos que parecen o granitos de arroz oscuritos de 0,8 milímetros. Fíjense que esta foto fue sacada con un celular, o sea que no es algo complicado para poder hacer un diagnóstico. Después, bueno, para buscar las larvas, nosotros lo que utilizamos son en general tachos de plástico de fondo blanco, como los que se usan de las recipientes para helado. Utilizamos coladores de malla fina, en general, digamos, de malla plástica, y cucharones. Opa. Y cucharones. Y también, digamos, para situaciones especiales podemos utilizar una red en, en los lugares donde venden peces, los acuarios. Se lo conoce como red artemiera. Es una red que en vez de tener malla gruesa tiene como una especie de tul, cosa que cuando pasamos en un barril podemos recorrer. De esa forma podemos capturar las larvas y las tiramos dentro de este tacho. Tener fondo blanco, entonces las larvas se ven moviéndose perfectamente. Y para agarrar las larvas usamos pipetas que se venden en la farmacia, son muy sencillas, y con eso succionamos las larvitas y para después hacer su identificación correcta, que vamos a ver también que son muy fáciles de diagnosticar. Ponemos las larvas con las pipetas pastel, las ponemos en unos frasquitos, que en esta época eran los frasquitos antiguos de fotografía, ahora son frasquitos de plástico, y las fijamos con alcohol etílico, alcohol de farmacia para que queden fijadas y no se pudran, digamos, y poder verlas en el laboratorio. Fíjense cómo un niño puede, estos son larvas de mosquitos sacados de una pileta, digamos, este es un chico de La Rioja que nos enseña cómo se puede hacer para monitorear. Por ejemplo, acá se en una cubierta con un cucharón, saca las larvas, o acá la está sacando de una pileta, y con la pipeta Pasteur, cómo las junta para tenerlas concentradas y no estén con tanta cantidad de agua. O se aprende ahí, está, digamos, practicando en succionarlas con la pipeta Pasteur. Y bueno, nada, como que hasta un niño puede hacer un diagnóstico y detectar, digamos, si es Aedes aegypti o no. Bueno, Aedes aegypti está muy bien adaptado al hombre. Acá hay 14 elementos por los cuales lo que trato es de mostrar que Aedes aegypti, digamos, ¿por qué está adaptado al hombre? No se aleja mucho de donde el hombre vive o trabaja. En general yo digo 50 metros. El ambiente domiciliario provee todo lo que necesita, o sea, el hombre le da al mosquito todo lo que necesita, que es las sustancias dulces con las que se alimenta, sangre humana que utilizan las hembras para poner los huevos y lugares donde criar. Si nosotros tomáramos en cuenta esto, podríamos hacer una muy buena prevención. Prefiere la sangre humana, vamos a ver eso, el 95% de la sangre que en general se encuentra en el tubo digestivo de los mosquitos, cuando se analizan, es humana, no es de perro ni de gato. Un 5% es de los animales domésticos. Se adapta a evadir el manotazo, como son bichos diurnos. Entonces, digamos, cuando nosotros giramos la cabeza, ya se
se dio cuenta de que está en peligro y se va. No es como el mosquito nocturno que se queda picando y se queda y se queda, y si uno le pega el manotazo es fácil. Este, Pica más de una vez por cada ciclo gonadotrófico. Esto quizás es un poco más largo de explicar, que es que cada cuánto pican los mosquitos. Bueno, los mosquitos pican para llenarse el buche y poner huevos. Como Aedes aegypti es muy reactivo y se va antes del manotazo, entonces pica más de una vez para cada vez que pone huevos. Eso hace de que pique más de una persona por cada ciclo, y eso lo hace más, tiene mayor capacidad vectorial por eso, digamos, ¿no? O sea, transmite mucho mejor que otras especies de mosquitos cualquier parásito. Son visuales, o sea, en general buscan recipientes. Entonces, como son visuales, si uno descacharra en la época que hay adultos, se van más lejos, reparte sus huevos entre distintas canastas. Eso quiere decir que no apuesta a meter toda su descendencia en el mismo recipiente, sino que pone 5 huevos por acá, 10 por allá, 2 por acá. Entonces, como que va repartiendo, y si uno hace un descacharrado incompleto, digamos, no le hace nada al mosquito, como vamos a ver después. Los huevos pasan desapercibidos porque los recipientes se secan y los huevos quedan pegados en las paredes y uno no se da cuenta. ¿Eh? No está bien adaptado a los depredadores. O sea, esto es justamente en las viviendas, como no hay depredadores, acá es donde puede vivir, pero no puede vivir en una laguna. Lo vamos a ver en un video después. El agua de criadero es de cualquier color, o sea, existe la falsa idea de que Aedes aegypti crían agua limpia. Las larvas se alertan y buscan esconderse frente a las perturbaciones, también lo vamos a ver en un video. Se adaptó muy bien al descacharrado incompleto, se adaptó a nuestro comportamiento. Por eso existen criaderos crípticos, que son criaderos que en general no los percibimos, y como las larvas liberan unas feromonas, le avisan a los futuros adultos, a las futuras hembras, que ese es un lugar seguro para poner los huevos. Están adaptados a mortalidades masivas. O sea, el hombre, cuando quiere matarlos con insecticidas, cree que con eso controla, y sin embargo, en realidad, al estar adaptado a eso, lo que generamos son mosquitos más resistentes a ese insecticida. Y bueno, y la longevidad de los mosquitos depende del número inicial. Si yo miro, por ejemplo, un ambiente como este, creo, o sea, normalmente la gente cree que esto es un foco de proliferación de Aedes aegypti, pero en realidad Aedes aegypti vive donde vive el ser humano, y hasta distancias no menores a 50 metros. O sea, puede llegar a criar en un recipiente de estos que están tirados acá, si la distancia es menor a 50 metros. Va y vuelve. En general esto está. Nosotros lo demostramos en un cementerio en Monte Grande. Los cementerios suelen tener recipientes en toda su extensión, por las tumbas. Sin embargo, este cementerio, que tenía como creo que 400 metros de largo, los criaderos durante todo el periodo estival, o sea, estoy hablando de primavera hasta el otoño, siempre fueron, la mayoría, a salvo algunas raras excepciones, fueron encontrados en los 15 metros cerca del paredón más cercano a la zona urbana. Este es un cementerio muy particular porque toda la parte de los otros 3 flancos era rural. Y entonces, acá, si bien había recipientes con agua, Aedes aegypti no criaba, sino que Aedes aegypti criaba nada más que en esta franjita de 15 metros cerca de la zona urbana. Y otros estudios que hemos hecho demostró de que Aedes aegypti no está hasta más de 40 metros de la línea de edificación de los centros urbanos. O sea, donde termina la ciudad y hay un parque, se aleja hasta 40 metros más o menos, ¿no? Por eso es que yo digo, la distancia en general es hasta menos de 50 metros. Si yo pego un manotazo de una Aedes aegypti, el criadero está a menos de 50 metros de distancia. Por lo tanto, encontrar a Aedes aegypti, un adulto, me está dando información ambiental. Me está diciendo que el criadero está a menos de 50 metros de distancia. Les decía que el 95% de la sangre ingerida es sobrehumano. Este es un mosquito que está muy bien adaptado al humano y chupa sangre de humano. Muy poco es sobre las mascotas, y eso está medido en trabajos de investigación. Y eso facilita
que los parásitos que circulan por Aedes aegypti se adaptan muy bien. Y es por eso de que Aedes aegypti no solo transmite el dengue, sino que transmite en total 103 virus. Transmite, por ejemplo, dentro de los conocidos, transmite además del dengue, el Zika, el chikungunya, el virus mayaro, el virus de la fiebre amarilla urbana. También transmite gusanos, que son filarias, hay una que afecta a los perros, y también transmite protozoos que pueden llegar a afectar a aves y también a humanos en algunos casos. Acá en la Argentina, digamos, la afección más importante es el dengue, y también, digamos, en Brasil está, y en Brasil y en Venezuela está el virus chikungunya y el virus mayaro. O sea, entre los gusanos está la dirofilaria, los veterinarios lo conocen como el gusano del corazón de los perros, que acá lo que se ve es un corazón con adultos, los adultos se multiplican acá adentro, y bueno, genera trastornos en los perros que hay que después de un tiempo hay que sacrificarlos. O sea, y esto también está en las zonas urbanas, por lo tanto, no solamente el dengue es el problema, sino que hay muchos problemas que generan la misma especie de mosquito, digamos. Es un mosquito que yo le llamo como mosquito apestoso, es un mosquito muy peligroso a tener en las zonas, de, en las zonas, digamos, cercanas a las viviendas. Entonces, aplicando el sistema manotazo, si uno ve que tiene banditas blancas, fíjense que el mosquito muerto arriba no tiene banditas blancas, el de abajo sí. Si es Aedes aegypti, eso quiere decir que hay un criadero cerca, no más de 50 metros. O sea, con el sistema manotazo es uno de los sistemas de diagnóstico, con los sensores de actividad de postura, de ovipostura, mal llamados ovitrampas, porque esto no es una trampa para los mosquitos, sino que es un sensor. O sea, que yo elimine 8 huevos de los 80 que puede llegar a poner en cada 2 días, no le afecta para nada. Justamente es una de las estrategias que tienen los insectos para mantener, digamos, su población activa. En general, digamos, hay que aclarar que los mosquitos se alimentan de azúcares. La sangre no es el alimento, y en general, digamos, los azúcares que provienen de los vegetales, de las flores, de los frutos, van a una parte del tubo digestivo que son los divertículos ventrales, y de ahí pasan después al estómago e intestino en la medida que vayan necesitando para gastar energía, pero cuando chupan sangre van al estómago, al intestino, y bueno, acá se producen toda una serie de pasos, que son muy importantes para desencadenar la puesta de huevos. Y esto es importante para todos los bichos que chupan sangre, o sea, garrapatas, vinchucas, flebótomos, mosquitos, cuando se llenan de sangre a represión, o sea, que se hinchan como un globito, eso desencadena todo un mecanismo hormonal para que los insectos pongan los huevos, ¿sí? Y eso es lo que se llama ciclo gonadotrófico. Este, Como Aedes aegypti está preparado para picar durante el día a los humanos, como tiene que escaparse del manotazo, entonces va chupando un poquito de sangre cada vez, y para completar su ciclo gonadotrófico pica a más de una persona o pica más de una vez a la misma persona. Y eso hace de que pueda transmitir por cada ciclo gonadotrófico más de una persona. En cambio, el mosquito que nos pica a la noche, el Culex pipiens, que es ese que nos da vuelta alrededor de las orejas, en realidad no prefiere la sangre humana, prefiere la sangre de las aves. Y como es un bicho nocturno y pica de noche, digamos, a las aves, como las aves no se mueven de noche, no necesita tener ese comportamiento de escaparse, entonces pica a represión una sola vez. O sea que si pica a un humano porque no hay ave cerca, que es cuando entran a nuestras habitaciones, en general, por cada ciclo gonadotrófico es una sola picada. Y si ese mosquito tiene un virus, como el virus del West Nile o del Saint Louis, en general transmite por cada ciclo gonadotrófico a una persona. Por eso es que las epidemias o los brotes que se producen de Saint Louis, por ejemplo, en la provincia de Córdoba,
son a lo sumo 20, 30 personas en todo un verano. En cambio, una epidemia de dengue en una ciudad como Buenos Aires puede producir muchos miles de casos en muy pocos meses, ¿no? O sea, muchas veces por sistema trófico lo hace muy peligroso y además si prefiere sangre humana lo hace más peligroso porque se va transmitiendo entre humano y humano a través del mosquito. En cambio, Culex pipian puede picar accidentalmente un humano, pero lo más probable es que después busque un ave. Entonces, digamos como que el ciclo no se cierra entre humano, mosquito, humano. Eh, por otro lado, hay criaderos que producen muchos mosquitos, o sea, eh, las cubiertas de autos son un lugar preferencial, les encanta poner los huevos dentro de las cubiertas. En general, cuando nosotros nos encontramos con una gomería que tiene las cubiertas en la vereda o arriba de los techos o en los jardines, para decir algo, por cada 10 cubiertas con agua en una gomería, no tienen larvas de Aedes aegypti, ¿sí? O sea, las cubiertas son un lugar de preferencia de la Aedes aegypti impresionante, o sea, como que debería estar prohibido eso. También son los techos, los barriles que hay en las obras en construcción o los grandes recipientes, son sitios muy productivos de mosquitos, o sea, por ejemplo, en un barril de esto yo he encontrado 1000 pupas más o menos. 1000 pupas son 500 machos y 500 hembras que van a salir. O sea, un solo barril puede provocar una epidemia en una manzana. 500 mosquitos es un número suficiente para generar un brote epidémico en una manzana. O a veces hay tanques de agua que están a nivel del suelo y que juntan agua y también se transforman en criaderos muy productivos. La contracara de eso son criaderos muy pocos productivos cuando se habla de las tapitas de gaseosa que pueden ser criaderos, a lo sumo pueden producir una o dos pupas por tapita. Entonces, digamos, esto no constituye un riesgo, porque lo más probable es que estos mosquitos terminen muriendo. Ya lo vamos a ver eso. O sea, cuando hay gran producción de mosquitos, entonces la probabilidad de que la supervivencia, que hayamos mosquitos en una manzana es mayor. O sea, en general las manzanas, hay recipientes en todos los predios. Acá yo pongo en un dibujo de una manzana donde hay como 48 predios, estoy poniendo recipientes en cada uno de esos predios. Entonces, si pensara y entrara un mosquito nada más en esa manzana, va a repartir entre 60 y 100 huevos por cada ciclo anotrófico. Y lo importante es que esos huevos los va a repartir entre distintos predios en distintos recipientes. Pone 9 acá, 7 acá, y si vemos la suma de todos estos números que puse, les va a dar 100. Esta es la forma en cómo distribuye los huevos una hembra. O sea que si uno de los vecinos o 10 vecinos hacen una prevención correcta, el problema no se resuelve, el riesgo de dengue lo van a seguir teniendo, porque los predios donde no se hace la limpieza van a seguir produciendo mosquitos. Entonces, el descacharrado incompleto sigue siendo peligroso y no resuelve la situación. O sea, un descacharrado va a generar que haya mosquitos del otro lado de la manzana y a su vez, como estos mosquitos se mueven por toda la manzana hasta 50 metros, los vecinos donde se hizo el descacharrado siguen estando en riesgo. Entonces, esto es un principio muy importante a tomar en cuenta. Hay criaderos crípticos, criaderos que uno no ve, quizás no los toma en cuenta, como por ejemplo una rejilla. Fíjense que hay rejillas que mantienen agua permanentemente. Por ejemplo, en el edificio de Cero más Infinito, que quizás muchos conozcan, de la Ciudad Universitaria, que es un edificio emblemático, muy moderno, autosuficiente, las rejillas que se construyeron en ese edificio tienen mal el sistema de drenaje, o sea, tienen una palangana donde se junta el agua y la salida de agua para el drenaje está más arriba de esa palangana, por lo tanto siempre hay agua en la rejilla. Y al haber siempre agua, eso se transforma en criaderos. Y más si hay pasto y vegetación adentro, como se ve acá, porque eso le está dando la materia orgánica para las larvas, que es lo que necesitan.
Entonces las hembras de Aedes aegypti van a poner los huevos en las paredes de mejillas y las larvas van a producir unas hormonas que le van a avisar a las futuras adultos, hembras, vengan y pongan sus huevos porque este es un sitio seguro. Como esto no se puede dar vuelta ni se puede tirar, entonces este es un sitio que es seguro para Aedes aegypti. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Es cepillar las paredes y tirar agua hirviendo. Con el agua hirviendo es como en las invasiones inglesas, digamos. Ningún ser vivo aguanta por más de 5 minutos o 10 minutos temperaturas por arriba de 40, 45 grados. Si se tira agua hirviendo al doble del volumen de agua que lo que hay acá, en verano, ¿no? Todo lo que es larva se va a morir porque el agua se va a mantener durante 12 minutos a temperaturas superiores a 40 grados y eso no lo resisten. Y si tiro agua hirviendo en las paredes, digamos, o cepillo las paredes y tiro agua hirviendo acá, los huevos se mueren. Eso nosotros lo hemos demostrado. Y es por eso que hago una crítica, digamos, a propagandas donde muestran, por ejemplo, niños en una escuela que tiren el agua de los floreros en una rejilla, porque si acá hay larvas, las larvas pasan de un ambiente acuático a otro, y entonces, digamos, no estoy haciendo ningún tipo de prevención porque esto es un criadero. ¿Mm? Respecto a los huevos, fíjense en un envase de vidrio, estos son huevos de Aedes aegypti, para que vean que esas manchas que se ven en las paredes pueden llegar a ser huevos, o sea, habría que mirar con una lupa si no lo son, o llenarlos de agua y observar si ahí no eclosionan, ahí larvas, empiezan a ver bichitos vivoreando. Esto es en un envase de plástico, ahí se ven todas esas manchas negras, pueden ser huevos de Aedes aegypti, o en un envase de metal, todo este bordecito de acá son huevos pegados en las paredes, o en las plantas o las ramitas que están en el agua, cuando se ponen plantas enraizando, ahí se ven las manchitas negras que hay entre las raíces, son huevos de Aedes aegypti. Y esto está pasando en toda la ciudad, o en el AMBA, estamos teniendo este problema. Digamos, la mejor estrategia de prevención es durante el invierno pasar agua, cepillar y pasar agua caliente en los recipientes o eliminarlos adecuadamente. En general, digamos, o sea, para que vean cómo es el proceso, Aedes aegypti pone los huevos en general a 1 milímetro por el nivel del agua. Acá yo hago una simulación, o sea, esto que está en celeste sería el agua, y las hembras de mosquito ponen los huevitos ahí en el borde. Van a ver que a medida que se van evaporando el recipiente, las hembras siguen poniendo huevos siempre cerca del nivel del agua, pegados en las paredes, y siguen poniendo, y siguen poniendo, y se llegan a acumular mucha cantidad, y después, si en forma artificial se agrega agua, eclosionan los huevos, de ahí salen las larvas, y estos recipientes se transforman en impresionantes criaderos productores de mosquitos, digamos, especialmente los barriles de gran tamaño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recipientes, Aedes aegypti en general cría donde hay muchos recipientes. Fíjense que acá hay barriles o hay cubiertas de auto. Estos depósitos son espectaculares criaderos de Aedes aegypti que ponen en riesgo a todos los habitantes de la manzana. En cambio, en otro tipo de ambientes, como donde hay pileta de natación, puede haber Aedes aegypti que hay poquita agua, porque a Aedes aegypti no le gusta recipientes de grandes cantidades de agua. Vienen los depredadores y se los comen. Ya lo vamos a ver en las lagunas. En general, este tipo de recipiente es preferido para otros mosquitos como los culex, que es el que yo les mencioné antes, que pica de noche. Y cuando hay charcos temporarios en la tierra, es el Aedes albifaciatus el que pone los huevos en los bordes de estos charcos, y bueno, constituyen otro tipo de problema. O si el agua se mantiene mucho tiempo, es Culex. O si hablamos de los charcos que están al lado de las grandes lagunas, en general es Culex o es Aedes albifaciatus. O sea, depende, con esto que quiero decir, que depende del tipo de ambiente al cual nos estamos refiriendo, qué tipo de mosquito hay.
Una gran pregunta es si las lagunas producen Aedes aegypti, la respuesta es no. Vamos a ver acá un video porque en las lagunas hay larvas de otros insectos que son depredadoras de cualquier bicho que se mueva. Acá tenemos larvas de mosquito que son ingeridas por una larva de libélula, o los odonatos. Estos son espectaculares depredadores que no permiten que Aedes aegypti esté en las lagunas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahí se está comiendo una pupa. Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se hace en las lagunas. Estos son larvas de coleópteros que tienen una estrategia de comer distinta, o sea, le clavan como unos ganchos, y como esos ganchos son huecos, le succionan el líquido de adentro de la larva y se alimentan del líquido como si fuera alimentándose de un sorbete. O hay arañas, bueno, acá está enganchado en una araña, pero van a ver en las lagunas, si hay ramitas, ahí hay una araña que está esperando que las larvas de los mosquitos, perdón, de la pupa, emerjan los adultos, y cuando el adulto está saliendo, ahí la araña aprovecha para comérselo. O sea, la propia biodiversidad se encarga de controlar a los mosquitos. Y eso hace que Aedes aegypti, que tiene un comportamiento muy movedizo, y eso atrae a los depredadores, entonces Aedes aegypti no pueda criar en los ambientes silvestres. El único lugar donde pudo criar Aedes aegypti, que es un mosquito que vino de África, en el continente americano, el único lugar donde puede criar es en las viviendas. En los espacios verdes, Aedes aegypti no cría, el que cría es el Bifasciatus. Acá vamos a ver una libélula comiéndose, ahí ven en la boca que hay como una alita, eso es una alita de mosquito, pero van a ver cómo cazan, las libélulas cazan en el aire, ahí está cazando una mariposa, ahora lo vamos a ver en cámara lenta, la forma en cómo lo caza. Las libélulas son excelentes depredadores del ambiente, por lo tanto hay que cuidarlas porque son controladores naturales de todo tipo de bichitos, y entre ellos los mosquitos. Los murciélagos, como son de noche y Aedes aegypti es diurno, no caza Aedes aegypti, o sea, no es un controlador. Es mentira la propaganda de que los murciélagos previenen el dengue, y las libélulas, como son diurnas, sí cazan mosquitos, pero como Aedes aegypti no está en los ambientes silvestres donde están las libélulas, tampoco son controladores de Aedes aegypti, ¿sí? Digamos, justamente, y los sapos tampoco, son mitos que generalmente se crean. En varias epidemias se vendían sapos por Mercado Libre, diciendo que te vendían sapos para controlar el dengue. Como los sapos son nocturnos y están en ambientes silvestres, y Aedes aegypti es domiciliario y tiene actividad diurna, nunca se encuentran. O sea que tienen que ver con mitos que favorecen lo que yo llamo es el trastorno compulsivo del le pongo para resolver un problema. O sea, a nosotros nos educaron con la idea de que para cada problema tengo que ponerle algo, a ver qué le pongo. Como cuando tenemos un problema de salud, doctor, ¿qué pastillita me puede dar? Cuando el doctor nos dice lo que tiene que hacer usted es comer bien, alimentarse bien y hacer ejercicio, yo en realidad lo que busco es una pastillita. Con los insectos es lo mismo. Muchos en las obras de construcción, la solución que encuentran es saber cómo fumigo. Y en realidad, con la fumigación no se resuelve el problema, sino que se resuelve haciendo un manejo ambiental adecuado. Uno de los errores conceptuales, acá yo estoy en Tartagal, digamos, los chicos son excelentes observadores, pero lo que quiero mostrar es que Aedes aegypti no cría en agua limpia, crían cualquier tipo de agua en cualquier tipo de recipiente. Acá tenemos agua negra, marrón, verde. Me está faltando el agua roja de emisiones, y también en agua limpia. En cualquier tipo de recipiente cría Aedes aegypti. Ahí se ven las larvas entre las raíces de una planta, o las plantas cuando se las dejan enraizar son excelentes atractores porque las larvas se alimentan de bacterias, y donde hay una planta enraizando hay producción de bacterias, y entonces es un excelente lugar de cría. Fíjense, acá se hace una experiencia. Cuando uno golpea el recipiente y hay dos pupas, fíjense el comportamiento que tienen. Se van al fondo y se tratan de esconder entre la borra. Con las larvas pasa lo mismo. Y ahora hacemos una experiencia en donde generamos una sombra. Hay una pupa que no se mueve porque está por emerger, pero el resto, las larvas y las pupas, se van al fondo
hacia la borrita. Y después también decimos que son fotofóbicas. Cuando uno va de noche con una linterna, si vemos que las larvas se escapan de la luz, eso es típico de Aedes aegypti. No hay otras especies que hagan lo mismo. Entonces, en los barriles, en general tienden a esconderse en la borra del fondo. Por lo tanto, volcar de esta forma un barril no sirve. Lo que nosotros proponemos es una vez por semana, que es ese día de descanso para los obreros, esa noche, digamos, de ese día de descanso, poner los barriles boca abajo, nada más que una noche, una vez por semana. Entonces, con eso cae la borra, en las larvas quedan, digamos, siempre sobre un suelo seco, y lo que es seco mata a las larvas y de esa forma es la mejor prevención. ¿Por qué una vez por semana? Porque las larvas tardan más de una semana para llegar a adultos. Depende de la temperatura eso, pero en verano en general está más o menos en los 8 o 9 días. Entonces, si yo una vez por semana doy vuelta el barril, o todos los recipientes que tienen agua, interrumpo el desarrollo de las larvas adultas y de esa forma hago el control efectivo. Esto es mucho más efectivo y más económico que el uso de los insecticidas. Con respecto a las rejillas, es el agua hirviendo. Fíjense, bueno, el problema, digamos, las rejillas en las construcciones que se hacen, en general se juntan de hojas. Esas hojas producen materia orgánica, bacterias, y eso es un sitio ideal para la proliferación de la Aedes aegypti. Acá estamos, esta persona, un colega, está revisando en un hospital de La Rioja, digamos, permanentemente está encontrando en esta rejilla de Aedes aegypti, y esto surge porque el personal del hospital en una epidemia en La Rioja se infectó a partir de los mosquitos que producía el propio hospital, ¿no? Entonces, esta persona, que es un técnico del Ministerio de Salud, ahora está haciendo el control efectivo de todos los lugares donde puede criar Aedes aegypti, como por ejemplo este tanque que no tiene tapa, la máquina mezcladora, o incluso cubiertas cerca del hospital donde está estacionamiento. Digamos, como que existen muchos lugares, incluso los hospitales pueden ser sitios de proliferación de Aedes aegypti y sitios de transmisión del virus dengue. Las rejillas, eso se los pongo porque ustedes como construyen rejillas digamos, en espacios públicos o en edificios de este tipo, de las alargadas ahora que están de moda, tener cuidado con el desagüe. Si el desagüe está por arriba de la parte donde se junta el agua, entonces se va a mantener agua permanentemente y eso se transforma inmediatamente, en las pocas semanas se transforma en criadero de mosquitos y especialmente de la Aedes aegypti. La técnica que nosotros demostramos que tiene una mortalidad de un 100% es con agua hirviendo, e incluso probamos con hidrolavadoras de vapor. Las hidrolavadoras industriales de vapor, si se trabaja sobre las paredes de los recipientes o de las rejillas en invierno, entonces se produce una mortandad importante de Aedes aegypti. Otro tema que para los ingenieros o para los que están en las obras de construcción es súper importante es que donde hay sanitarios, en general hay sistemas de sifón. El sistema de sifón es un sistema para que no vuelvan los olores de las aguas negras. Por ejemplo, hay un sifón abajo del lavatorio, digamos que donde se acumula agua acá para que no vuelvan los olores, o las rejillas, o los inodoros que tienen ese sistema sifón. Bueno, y acá agrego, digamos, que puede haber algún baño en algún lugar donde está roto y está, digamos, como que no se usa, o si se usa, digamos, no se usa con frecuencia. Cuando esto ocurre, que no se usa con frecuencia, hay un baño cerrado, ahí hay criaderos de mosquitos. No hay que olvidarse que Aedes aegypti cría en cualquier lugar que haya agua, y entonces los baños son lugares estratégicos a tomar en cuenta. Bueno, versión escuela, esto es en un patio de una escuela en el conurbano. Las propagandas que están mal hechas, incluso hasta
espíritu, digamos, muestra equivocadamente, digamos, de tirar agua en piletas, que digamos, esto va a una rejilla, o sea, si hay larvas, las larvas van a seguir proliferando. Esto es de una escuela. ¿eh? Fíjense que acá se ve claramente, digamos, el agua que va a los mijitorios en un baño de varones y el agua que va a los inodoros en el baño, y es un espacio que hay entre los dos baños, ¿no? Y hay una rejilla abajo. Bueno, en general esos lugares se utilizan para guardar trastos, o sea que pueden juntar agua, pero acá hay abajo una rejilla. Bueno, esta rejilla era un criadero. Estas son cosas para tomar en cuenta cuando se construye, cuando se diseña la construcción y pensar en qué es lo que termina haciendo el ser humano y cómo puede llegar a complicar la cosa a nivel de salud pública por errores constructivos. Este tipo de diseño, que es abominable, esto es un jardín de infantes lleno de cubiertas, por lo tanto lleno de criaderos de aegypti, es un lugar donde implantamos seres humanos en un sitio genial para la proliferación de Aedes aegypti. Por eso es que yo la pongo acá Mafalda. Tomás Felipe para que espere soluciones de la gente grande, digamos, ¿no? O sea, no está la educación ambiental sobre la Aedes aegypti, cómo es que prolifera, y entonces cometemos el error de generar lugares de gran proliferación en lugares donde se concentra humanos y especialmente niños. Entonces, bueno, acá lo que hay que hacer es aplicar inteligencia. Y la inteligencia no es tratar de resolver fumigando, sino que la inteligencia es aplicar la inteligencia, que es cómo hacer para que no haya más producción de mosquitos en un ambiente. En las obras de construcción, fíjese que este tanque está abierto, hay un montón de piezas que terminan juntando agua, ¿no? O sea, estos niples o cruces o curvas están expuestas de una forma en que guardan un poquitito de agua, y acá nosotros encontramos a Aedes aegypti en este tipo de obras, o sea, tachos que juntan agua, ¿eh? Tachos arriba de los techos, esto es en pabellones de la ciudad universitaria. También, bueno, esto para que ustedes sepan, los juguetes también pueden juntar agua, en este caso en este triciclo, ahí se ve el agujerito. Nosotros hemos encontrado larvas adentro en el agua que se junta dentro de estos juguetes de plástico, y además sí demostramos, o sea que estamos ahí, de que a través de estos juguetes que se trasladan después a un sitio de recreación en las vacaciones, es la forma en cómo llegó a Aedes aegypti a San Bernardo, a Villa Gesell, a un montón de playas de la Argentina. Esto es típico en las oficinas, las plantitas enraizando en el agua, que es algo que se resuelve muy fácilmente, no permitiendo de que haya plantas en agua. Esto, poniendo arena, tranquilamente la planta puede enraizar y no va a generar proliferación de Aedes aegypti. Para la ciudad de Buenos Aires, este es el principal criadero más importante y más productivo de Aedes aegypti, a la cual se lo asocia con la responsabilidad de las epidemias de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Las plantitas enraizando, el bambú de la suerte, todas esas cosas que los seres humanos por costumbre tenemos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces seguir normativas, o sea, yo por ser biólogo trato de tener en cuenta de que hay que mirar más que utilizar, aplicar la norma. La norma debería ser, no tiene que juntarse agua. En la propia propaganda oficial del Estado Nacional, del Ministerio de Salud, nos muestran recipientes dado vuelta, que es correcto, pero si ese recipiente, que es el mismo que usan en la propaganda, tiene un reborde, ese reborde junta agua, y si esto está a la sombra, se transforma en un criadero. Por lo tanto, lo que hay que ser observador ambiental, hay que mirar bien, hay que estar con los ojos bien abiertos para ver dónde pueden criar. Fíjense en un inodoro, ahí se ven, digamos, cómo se juntan las larvas de mosquitos, y en la filmación de al lado, el producto de lo que se sacó con un cucharón, digamos, ¿no? Y ahí se ven las larvas moviéndose. O sea, la técnica para detectar las larvas es muy fácil, muy sencilla. Nosotros estamos disponibles para ayudar a quien necesite aprender, para mostrarles, digamos,
cuando se abra bien la facultad, digamos, para que si quieren pueden venir a nuestros laboratorios y verlo, pero en realidad es muy sencillo y bueno, si yo detecto esto, lo que hay que hacer es darlo vuelta sobre un terreno seco, si es al sol mejor, si es en pavimento al sol, porque las larvas se mueren con el calor y por deshidratación. Estar, digamos, ser prolijo y ordenado no alcanza. Fíjense que hay platitos bajo maceta. Si se riega mucho y se mantiene el agua abajo de los platitos de maceta, también van a criar. La recomendación acá es poner arena ahí, o sea que no haya agua acumulada en ningún lugar. Bien, ¿cuál es uno de los errores, digamos, cuando yo digo están adaptados a las matanzas masivas? Por ejemplo, imagínense 200 mosquitos que produce una hembra. De esos 200 mosquitos que están en un ambiente, venimos y fumigamos. En general, cuando fumigamos, cuando ven cualquier producto van a decir 99% de efectividad. Bien, si hay 200 mosquitos, ¿cuál es la efectividad? Los mosquitos mueren con un 99%. Mueren 198, quedan dos hembras. Si quedan dos hembras, esas dos hembras ponen entre 300 y 500 huevos en su vida. O sea, en cada ciclo gonotrófico ponen entre 60 y 100. Por lo tanto, esas dos hembras mantienen a la población. O sea, los mosquitos están adaptados a las matanzas masivas. Justamente por eso esa estrategia de poner entre 300 y 500 huevos. Aunque sobrevivan muy poquitos, ya siguen la especie que se trate de mosquitos va a seguir sobreviviendo. Y si además ahora esto mismo lo pienso desde el punto de vista que esos dos que sobreviven ahora son genéticamente resistentes, porque la propia variabilidad genética hace de que hayan unos más resistentes y otros menos resistentes al insecticida, esos dos que sobrevivieron ahora van a generar una progenie, dos hijitos resistentes. Por lo tanto, el mal uso de un insecticida, lo que hace es provocar que ese insecticida con el tiempo no sirva más. Esto como los antibióticos mal usados provocaron que cada vez los antibióticos tengan que ser más fuertes y hoy ya hay bacterias que son resistentes a todo tipo de antibióticos que se llaman las bacterias ultra resistentes como la de, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero digamos, hay enfermedades intrahospitalarias producidas por bacterias ultra resistentes como el de la tuberculosis, ¿no? Ahora sí me acordé. Bien. ¿Cuánto vive un mosquito? La respuesta es, depende de cuántos mosquitos iniciales tenga. Porque los mosquitos no tienen una longevidad como el ser humano. Los mosquitos todos los días tienen una cierta probabilidad de sobrevivir o una cierta probabilidad de morir. Yo acá estoy haciendo suponer una mortalidad diaria del 20%. Si arrancamos de 100, al día siguiente se van a morir 20, por lo tanto quedan 80. Al día siguiente se mueren el 20% de 80, que es 16, quedan 64 y así sucesivamente. Y si esto lo armo en una tabla de Excel, voy a ver que entre el día 21 y 22 se muere el último. ¿Cuánto vivió en este momento? ¿Cuánto vivieron los mosquitos? Entre 21 y 22 días. Si parto de 10 y hago lo mismo, al segundo día van a ver 8, después 6, algo, y el último se va a morir entre el día 11 y 12. O sea, cuánto viven depende del número inicial. Y ese número inicial, ¿de qué depende? Depende de la productividad del criadero, ¿sí? O sea, si el criadero es más productivo, quiere decir que va a haber más mosquitos y a su vez van a vivir más tiempo. Y si viven más tiempo, esto influye en, por ejemplo, si entra el virus dengue, si hay muchos mosquitos y hace calor, digamos, el virus tarda desde que el mosquito chupa el virus hasta que es capaz de transmitirlo entre 5 y 6 días. Para criaderos muy productivos, va a haber mayor cantidad de picaduras potencialmente infectivas, o sea, van a producir epidemias más grandes los criaderos que produzcan más mosquitos que los criaderos que producen pocos mosquitos. ¿Por qué? Porque el mosquito vive menos tiempo, entonces transmite menos veces. En cambio, en zonas de temperatura fresca como Buenos Aires,
solamente los criaderos muy productivos producen mosquitos que son capaces de infectar, porque, digamos, en zonas más frescas tardan entre 11 y 12 días en pasar de que el mosquito se infecta hasta que es capaz de infectar. Entonces, eso hace de que muy pocos mosquitos puedan sobrevivir e infectar. Y eso nos está dando a entender que en Buenos Aires está habiendo criaderos muy productivos. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires ya tuvimos 3 epidemias de dengue. Y si hay epidemias de dengue en Buenos Aires que no es tan caluroso como por ejemplo Misiones, es porque estamos teniendo gran producción de mosquitos. Los criaderos poco productivos producen mosquitos que se mueren antes de ser capaces de infectar. ¿Sí? Entonces, el problema culturalmente, socialmente, es un problema muy grande que estamos teniendo en Buenos Aires. Entonces, hay que apuntar sobre los criaderos muy productivos. ¿Cuáles son los criaderos muy productivos? Casualmente, en donde hay obras en construcción, hay criaderos muy productivos. Por lo tanto, yo con esto les digo, ojo con las obras en construcción, hay que observar, hay que tener personal capacitado para trabajar donde hay obras en construcción. ¿Cómo son las olas de dengue en general? Hay olas de dengue, digamos, de transmisión en Centroamérica, ahí van bajando por los países. Y recién cuando hay nuestros países limítrofes tienen dengue, cuando hay riesgo de que entre el dengue a la Argentina. Pero para eso se tiene que dar un momento muy especial, que es fin de año, principios de año. Cuando a fin de año, principios de año, Bolivia, Paraguay o Brasil tienen epidemias de dengue importantes, ahí es cuando estamos en riesgo de que entre el dengue a la Argentina. Por ejemplo, este año, como no había importantes cantidades de dengue en los países limítrofes, no tuvimos dengue en la región. O sea, no es porque estamos haciendo bien la prevención. No, estamos muy mal con la prevención, porque tenemos mucho criadero y mucho Aedes aegypti. El tema es que como no entra el virus, no hay transmisión. Pero hay años en donde estos países limítrofes sí tienen mucho dengue, y a fin de año, para Navidad, Año Nuevo, Reyes, mucha gente que tiene familiares en esos países se va a visitarlos o se va de vacaciones, y cuando vuelve, vuelve con el virus y vuelve a las manzanas, en donde, digamos, está el mosquito y ahí genera la transmisión. ¿Sí? Fíjense que en la zona de Buenos Aires tuvimos una epidemia en el 2008, con poquitos casos, más o menos 200 casos, en el 2016 con más o menos 4.000 casos y en el 2020 con más o menos 7.000 casos. Y además nosotros venimos observando, nuestro grupo de investigación viene observando que ese jeep cada vez está más instalado en la ciudad de Buenos Aires, se está adaptando cada vez mejor. O sea que todos los veranos tenemos Aedes aegypti en cantidades muy elevadas. Estas banditas azules lo que me dicen es cada periodo estival, o sea, desde la primavera hasta el otoño, por ejemplo ahora, como cuánta cantidad hubo de Aedes aegypti en la ciudad. ¿eh? Nosotros tenemos ya un trabajo en donde demostramos que año a año va aumentando durante los periodos estivales. La parte donde no está la bandita azul corresponde al invierno, a los bueno, en epidemia y epidemia se llama interbrote. O sea, y épocas, años donde no hay transmisión, años de interbrote. Eso es todo el tiempo que tendríamos como para hacer prevención, cambiar culturalmente a nuestra sociedad, cambiar culturalmente, digamos, al personal que trabaja en las obras en construcción, para ir generando hábitos saludables que, digamos, eviten la transmisión. Por ejemplo, entre 2008 y 2016 tuvimos 2.400 días para hacer prevención y no lo hicimos. Entre la epidemia de 2016 a 2020 tuvimos un interbrote de 1.300 días para hacer prevención y no lo hicimos. O sea, tenemos mucho tiempo para trabajar y evitar que esté el mosquito. Y ahora estamos en una época de interbrote donde podemos hacer prevención. Bueno, ¿cómo ingresa? Ingresa a través de personas, esto yo lo voy a pasar rápido para que no se haga largo, y esas personas infectadas pueden llegar a una manzana donde hay muchos criaderos, muchos mosquitos, o pueden llegar a una manzana donde no hay criaderos, como el caso de la izquierda.
Con las manzanas donde no hay criaderos es lo que yo llamo manzana saludable, que es hacia donde debiéramos ir, a manzanas saludables. Si entra esta persona a un lugar donde hay mucho criadero y mucho mosquito, pueden pasar dos cosas. Que esta persona entre a una casa que, digamos, no esté en contacto con el ambiente, no tenga patio o tenga aire acondicionado y esta persona infectada, que vino infectada, transcurra su enfermedad de dengue sin infectar a los mosquitos de la manzana. O que esta persona infecte a los mosquitos de la manzana y genere un brote, que es lo que vamos a ver ahora, que esta persona infectada, al ser picada por los mosquitos, esos mosquitos se van a infectar y después de un periodo de incubación o un periodo de latencia, esos mosquitos se empiezan a mover y pican a otras personas dentro de la manzana, infectan a otras personas y esos mosquitos, a su vez, esas personas infectan a otros mosquitos que infectan a otras personas y eso es lo que genera un brote a escala de manzana. Como muchas de estas personas, antes de, digamos, y ustedes con el coronavirus ahora están, digamos, hemos aprendido que hay momentos en que uno no se siente mal, no tiene síntomas de la enfermedad, entonces se mueve a otras manzanas y en otras manzanas es picado por mosquitos y entonces traslada el virus de una manzana a otra y eso es lo que provoca la epidemia a escala de manzana. Y entonces en una ciudad uno puede ver manzanas con muchos casos y manzanas con poquitos casos. Las manzanas con muchos casos me están dando a entender de que acá había muchos mosquitos y hubo transmisión autóctona. En cambio, en manzanas donde hubo un solo caso, lo más probable es que esta persona se haya movido a una manzana donde había muchos mosquitos, se infectó acá y cuando volvió y le diagnosticaron dengue y le preguntaron dónde vivía, bueno, fue el único caso. Lo más probable es que esta manzana no sea una manzana problema. Pero uno puede ver la distribución de casos de dengue de esta forma. Para reafirmar un poco más, yo digamos, para que vean cómo es. O sea, llega un caso importado que viene de un país limítrofe, y ahí picado por un mosquito, pero ese mosquito se juega la vida porque está picando diurnamente, le pueden picar el manotazo y morirse. O ese mosquito es exitoso, entonces se infecta porque chupó sangre de una persona infectada. Pero en el caso entre que se infectó hasta que se infectó, se puede morir. Entonces, si se muere, no transmite nada. Ahora, si sobrevivió en el tiempo 3, ese mosquito va a tratar de picar a otra persona porque necesita sangre, y en ese acto de picadura puede morir, y entonces no pasa nada, o puede sobrevivir, entonces esta persona que fue picada por este mosquito infectado en el tiempo 4 pasa a ser un caso autóctono, después de un periodo de latencia. Ese caso autóctono es picado por otros mosquitos que también se pueden morir en el camino, entonces no pasa nada, o si los mosquitos son exitosos, pueden transformarse en infectivos, pero también se pueden morir en el camino y, y transmitir a otras personas. Como pueden ver, no es un proceso fácil que se genere un brote. O sea, tiene que darse de una carambola de un montón de cosas exitosas para el virus y para el mosquito para que haya una epidemia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros somos bastante burros en que no sabemos cómo es que funciona, que estamos permitiendo que toda esta carambola se dé. Y así es como tenemos brotes epidémicos de dengue en la manzana. Y esto está demostrado en Sauce Viejo, el director de epidemiología, que es el que cuenta esta historia, le transmiten desde el Ministerio de Salud de Santa Fe 3 casos de dengue, él va y manda hace el procedimiento habitual, que es el descacharreo de esa manzana, la aplicación, porque si hay un caso de dengue sí hay que aplicar insecticida porque ahí hay mosquitos infectados. Entonces lo que se llama un tratamiento focal desde el ministerio, ¿no? Que es lo que sí adecuadamente corresponde. Cuando hay un caso de dengue, entonces va y sí se fumiga. Esto como un antibiótico. Si estoy infectado, sí tomo un antibiótico, pero no tomo antibiótico por las dudas. No se fumiga por las dudas, se fumiga cuando hay caso de dengue. Aplica, bueno, digamos, hacer todo el tratamiento, pero en uno de los predios, los propietarios no dejaron entrar al personal, entonces no se hizo descacharreo ni tratamiento ahí. A la semana aparecen otros 3 casos en la misma manzana.
Entonces, vuelve a mandar al personal, hacen todo el procedimiento, hacen todo el descacharreo, la aplicación de insecticida, pero esta gente insiste en que no quiere dejar entrar. Aparece un nuevo caso. Entonces el director de epidemiología va a los predios de al lado de esta casa que no dejaba entrar y saca la foto que se ve a la derecha. O sea, ve los criaderos de ese egipcio a simple vista. Por suerte que la medianera era un alambre de tejido, digamos, ¿no? De tejido de alambre. Entonces, bueno, habla con los propietarios, los convence de que hay que descacharrar, protegen a los pájaros, porque tenía muchos pájaros, por eso no querían dejar entrar al personal, y entonces logran hacer el tratamiento en esta manzana, y pasaron 2 meses todavía de verano en Santa Fe, y no hubo más casos de dengue en esta manzana. Esto que quiero decir, el descacharrado incompleto de la manzana no alcanza para prevenir el dengue. ¿Eh? Y ¿hacia dónde apunto? A que es un error mirar desde el punto de vista militar el problema. Porque el dengue hay que combatirlo, porque el mosquito es un enemigo, ¿sí? O sea, esa visión militar, esa idea de luchar, combatir, y bueno, o sea, cuando uno lucha y combate contra un enemigo, que aplica un arma. Entonces, como vemos acá en Brasil, atacan, es la guerra, como si estuviéramos ahora entre, como se llama, Ucrania y Rusia, y estamos peleando contra el mosquito. Entonces, ese paradigma me lleva al paradigma químico que tengo que usar un arma, fumigar. Estos 3 elementos están utilizados para desinformar. ¿Por qué? Porque los mosquitos, como les mostraba antes, están adaptados muy bien al hombre, utilizan criaderos crípticos, porque, digamos, cuando uno fumiga, en realidad mata a la población susceptible, pero quedan los resistentes. O sea, estos 3 elementos que generan la desinformación generan que el dengue siga existiendo y no generemos el cambio de fondo que hay que hacer, que es generar un cambio este, de conducta, un cambio de información, un cambio de comportamiento del ser humano, donde las obras en construcción, digamos, son una parte importante. En vez de ver el enemigo, digo, el mosquito se instala en nuestras viviendas porque nosotros estamos dando la oportunidad de que se instalen. O sea, somos nosotros los responsables de que se instale el mosquito. Es una visión biológica. En vez de luchar y combatir, lo que tenemos que hacer es generar un ambiente saludable. Eso es los que trabajan en higiene y seguridad e higiene lo saben claramente. O sea, es disminuir los microambientes favorables para el éxito reproductivo de los mosquitos. Es una visión biológica. En vez de fumigar, lo que tenemos que hacer es lograr ambientes seguros. Eso es un paradigma ambiental. Esto es el cambio que se propone para realmente generar ese cambio. Quienes venden insecticidas mezclan estos conceptos del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación lo que dice es, en tiempos de prevención, en tiempos de interbrote, o sea, antes de la aparición de casos, hay que hacer saneamiento ambiental, control de criaderos, eliminación de inservibles y capacitar al personal, prevenir. Nunca el Ministerio de Salud de la Nación nunca plantea la aplicación de insecticidas, que son estas 2 rayitas que hay acá. Y lo que hay que entender es que en la etapa de prevención, que es una etapa muy larga, es la etapa de interbrote que les mostraba antes, 2.400 días entre el 2008 y 2016 y 1.300 días entre el 2016 y el 2020. ¿Cuándo se aplica insecticidas? Cuando aparecen casos que lo que se llama control es el rociado intra y peridomiciliario, lo que les mostré de Sauce Viejo, que cuando aparece un caso, entonces se hace en esa manzana el control de criaderos y la fumigación para que matar los mosquitos que puedan estar volando y que estén infectados. O si el brote se extiende, entonces ahí se hace un racional espacial con las camionetas, como es que se ve en las epidemias. Pero en etapa de prevención nunca se fumiga. Lo que hacen los vendedores de humo, así les llama, hablan de prevención mezclando control y contención. Y meten todo en la misma bolsa y entonces nos venden desde aparatos para fumigar lagunas donde están los depredadores, que es un error conceptual, fumigar los parques, que yo ya les di a entender de que los parques no están,
están hasta 50 metros de la vivienda, pero en general para la prevención del dengue los municipios nos mienten, mostrando personas fumigando donde Aedes aegypti no había, o lo peor de todo nos muestran avionetas fumigando ciudades, que eso ya es el desastre máximo, digamos, ¿no? Bueno, yo acá hago una crítica este, de ese tipo de cosas. O sea, hay muchas empresas que mienten, y yo, digamos, los denuncio en todas mis charlas que, bueno, o sea, el artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley 2240 de defensa del consumidor, digamos, es algo que es legal y avala en que, digamos, no hay que mentirle a la población ni a las empresas. Y las obras en construcción son pasibles de ser engañados por las empresas para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos todos los años para la ciudad de Buenos Aires es el inicio de la temporada estival, el mosquito cría así, cuando estamos en esta temporada estival plena, digamos, la distribución de Aedes aegypti es esta, que ahora está más aumentada, esto es un mapa viejo, y al final de la temporada estival, y todos los años se da más o menos un pulso de esta forma. Entonces, como, bueno, en invierno es el mejor momento para hacer el control, o sea, y en los periodos interbrote. O sea, mientras no esté el virus circulando, la forma de trabajar es con el manejo ambiental, o sea, limpiar los techos, mirar dónde puede estar criando, donde tenemos que tomar en cuenta incluso hasta las cosas que no nos hacen propaganda. Una heladera que funciona mal, tiene una bandeja del lado de atrás, que junta agua, puede ser un criadero. Esos cercos que se hacen de caña rotada, si tienen entrenudos y juntan agua, pueden ser un criadero. O sea, si somos observadores nos vamos a dar cuenta de que no sirve que nos hagan un listado de todo lo que hay que hacer, sino que hay que utilizar el concepto del aprendizaje de que tenemos que aprender a mirar el ambiente que nos rodea. ¿Eh? Si juntamos agua para que a muchos les gusta juntar el agua de lluvia, eso puede ser un problema. Hay plantas que juntan agua, como las bromeliáceas, los viejos vizcachas que juntan porquerías en el fondo de la casa, que en las obras de construcción muchas veces también están. No tiene sentido porque es basura, no se usa, las cubiertas usadas no se usan, no tienen otro uso, y las plantitas que se dejan enraizando. Entonces, bueno, propagandas una vez por semana, eliminar y buscar los criaderos de tu manzana, hay que tratar de generar manzanas saludables, hay que mirar los rebordes, mirar, fíjense, esto también muchas veces está, un carro que está con un cierto grado de inclinación, ahí junta agua, eso si queda por mucho tiempo se puede transformar en un criadero. Bien, y la forma de cómo determinar una larva si es de Aedes aegypti o no. Esto yo lo saqué gracias a preguntas que me hacía un inventor creo que de La Matanza. Yo no llego a ver el título, pero se llamaba Leo. Digamos, están mis letras justo por algo del Zoom. Bueno, si junto las larvas y la pongo en una tapita con muy poquita agua, le saco una foto, cosa de que los sifones estos, la parte de atrás del mosquito quede así de costado. Entonces, si tienen el sifón largo y finito, no es Aedes aegypti. Si está sacado de una casa, de un recipiente, si tiene sifón corto y grueso, eso es Aedes aegypti. Y si tiene sifón largo y finito, es el mosquito que nos pica la noche. O sea que hay formas muy sencillas con un celular y con un cucharón y con una tapita, uno puede identificar cómo son las larvas. Si pego un manotazo, banditas blancas, quiere decir que el criadero está a 50 metros de la redonda. Y así les digo, muchísimas gracias por haberme escuchado y miro preguntas y respuestas. Leonardo dice, una duda de otra charla que escuché en Nicolás, no era que la harina al final no funciona porque el agua termina acomodándose y precipita quedando por encima. Sí, Leonardo, todo con lo que decís vos, o sea, eso es para los frascos de los cementerios, o sea, en los cementerios en una época con un responsable de dengue del Ministerio de Salud de la Nación, en los cementerios recomendábamos el uso de la arena. El tema es de que al dejar el frasco, digamos, con las flores en arena, y eso queda olvidado, la arena decanta y queda
agua por arriba de la arena, entonces se puede llegar a transformar en criadero. Ahora, si es en tu casa y vos estás observando, digamos, la regla general es que estemos observando, que seamos observadores ambientales. Si empiezan a aparecer mosquitos en nuestra casa y además tienen rayitas blancas, es porque hay un criadero cerca. Y además, o porque hay un criadero en el vecino, o sea que también habría que hablar con los vecinos para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces ahí la gente que está organizando, yo no veo ninguna pregunta más, no sé si tienen alguna ustedes. Hay una pregunta que hicieron en el chat que dice si existe un material de difusión para la identificación de larvas. Mirá, el material esa difusión es el que está en mi Facebook, que es con mi ¿cómo se llama? Con mi nombre y apellido, o lo que está en este video que va a quedar, porque esto queda grabado, ¿no es cierto? Sí, el video queda grabado. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Existe un servicio que puede identificar criaderos aunque no haya caso de dengue, pero existe sospecha del posible punto criadero? Esto pregunta Daniel. En todos los municipios debería haber lugares donde hacer las denuncias si hay sospecha, y en general las direcciones de zoonosis son los encargados para hacer este tipo de trabajo. El Ministerio de Salud, si bien tiene personal, trabaja en las situaciones donde los municipios requieren, digamos, de ese tipo de entrenamiento, de personal o ese tipo de cosas, pero el Ministerio de Salud de la Nación no trabaja, digamos, o sea, organiza los municipios, pero no hace el servicio. Pero cada municipio tiene que tener personal capacitado para identificar las larvas si alguien tiene algún tipo de sospecha, ¿no? En Buenos Aires es el Instituto Pasteur el responsable. Y después, bueno, si hay alguna universidad o con algún grupo de investigación, también pueden contribuir en ese tipo de servicio. Si no hay ninguna pregunta más, procedemos al cierre. Bueno, yo les agradezco a todos los que me escucharon y espero de que haya servido para ir generando un cambio cultural sobre esto, ¿no? Bueno, por parte del CEPIC agradecemos al orador. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. A continuación les aparecerá una opción para responder a una encuesta de satisfacción, cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla La prevención de la Aedes aegypti, vector del dengue en las obras en construcción. Muchas gracias.